está en estudio en este momento en la legislatura provincial un proyecto de ley que busca poner freno a la precarización laboral en el estado de Córdoba. Al mismo tiempo, darle oxígeno a la caja de jubilaciones. La iniciativa está impulsada desde los propios gremios y también por el bloque de la Unión Cívica Radical. Ellos, proponen suspender por 2 años los contratos de locación de servicio, las pasantías y otras figuras. Pero para conocer más los detalles, estamos en contacto con la legisladora Brenda Austin por la Unión Cívica Radical. Buenas noches, Brenda. Santiago Carrizo de Cire Díaz te da la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Buenas noches, Brenda. Bueno, legisladora, el proyecto habla de casi 1 de cada 4 empleados de Estado provincial está bajo alguna modalidad transitoria. ¿Cómo se llega a este número y por qué el Ejecutivo como que recién ahora, no lo corrigió antes? Bueno, varias cosas. Primero, la información que tiene disponible en el portal la misma provincia de Córdoba habla de cerca de un 26% de los trabajadores que están en condiciones precarias, de los cuales allí vale la aclaración de que también hay docentes, ¿no?, que están bien designados porque son suplencias. De modo que cuando empezamos a despejar esa información y solamente miramos el resto de las áreas de la administración, lo que vemos es que estamos en un número, en principio, superior al 20% de los trabajadores del Estado. Ahora bien, falta información respecto de las agencias, donde, en principio, lo que advertimos es que la relación de empleos precarios sobre los empleos de planta permanente es muy superior. Y que hay modalidades de contrato, como son las locaciones de servicio, las locaciones de obra, que muchas veces ni siquiera se encuentran en la información pública que tiene la obligación de poner a disposición la provincia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que venimos señalando? Y esto creo que tu introducción me da pie para aclararlo. Es un proyecto que venimos trabajando ya hace un tiempo, previo al caso de Barrelier, que quizás puso al desnudo con tanta crudeza la irregularidad en los procedimientos de contratación, pero que lamentablemente es una situación que se repite a lo largo de las últimas décadas, tanto en la provincia como en la Municipalidad de Córdoba. Personas que son designadas a dedo como una suerte de favores políticos por punteros, por referentes, en este caso del peronismo de Córdoba, utilizando estas figuras como las becas, los monotributos, las locaciones de servicio y de obra, salteándose los procedimientos de ingreso que tiene previsto la administración, son por concurso. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo con esta iniciativa es que se suspendan durante 2 años, con la posibilidad de prórroga por 2 años más, todo este tipo de designaciones, primero para ver dónde estamos parados, segundo para evitar que el año que viene, que es un año electoral, se convierta en una suerte de festín de cargos públicos, donde el Estado termine siendo utilizado como un botín de guerra, ¿no?, para designar personas, para extorsionar a quienes tienen estos contratos precarios para que cumplan determinadas funciones, y en definitiva para usar los recursos que son de todos los ciudadanos, en vez de para que cumplan funciones que tienen que ver con la prestación de los servicios públicos, que estén al servicio de un partido político, ¿no? Entonces, esta es la iniciativa que estamos presentando y que tiene además, como bien lo señalaste, una segunda intención, un segundo objetivo, que es poner el foco en los problemas del financiamiento de la caja de jubilaciones. Es decir, paso limpio. Por un lado, la transparencia en el ingreso, para que de aquí en más se vuelvan a hacer por concurso público de oposición y antecedentes, donde lo que mande sea el mérito y la idoneidad y no los favores políticos. Y en segundo lugar, garantizar que este tipo de contrataciones paguen los aportes que debe realizar el Estado a la caja de jubilaciones y no siga siendo el primer incumplidor, ¿no? Porque muchas veces escuchamos
a hablar de que la caja está fundida, y cuando empezamos a hilar un poquito más fino nos damos con que el Estado es el primer gran responsable a pagar parte de los aumentos en categorías no remunerativas, y al tener al menos un cuarto o un tercio de sus trabajadores en estas modalidades precarias, donde generan una suerte de ahorro, pero a costa del financiamiento sostenido de la caja de jubilación. Bien, Brenda. Brenda, sí, perdón. Brenda, ¿cómo estás? Decir, te saluda, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esto que estás planteando obligaría entonces al Estado a tener que reconocer, a blanquear o que formaran parte de la planta permanente todos estos trabajadores que están bajo esas figuras precarias. Mira, en primer lugar, nosotros estamos viendo que no sigan ingresando más personas con esta modalidad de tratación. Sí. ¿Y los que ya están? Por ejemplo, las pasantías que fueron inicialmente pensadas como una modalidad educativa, ¿no?, de formación, terminan siendo fuertemente desvirtuadas, lo mismo los sistemas de becas o lo mismo estas figuras de monotributo. Entonces, lo que pedimos en esta suspensión es que no se continúe engrosando medio que se entrecorta de estas figuras contractuales. Y luego lo que sí consideramos que hay que iniciar un proceso de evaluación de condiciones de las personas que hoy lo están cumpliendo. Pero en principio, por lo pronto, es que no se siga avanzando con este tipo de designaciones, porque además el caso de Barrelier lo mostró claramente. Al tiempo de estar designado bajo estas figuras, donde muchas veces cuando entran ni siquiera se les pide antecedentes penales, mucho menos se los somete a un acto psicofísico para ver si cumplen las condiciones mínimas para estar al frente de una función pública. No obstante eso, estas personas que entran por la ventana muchas veces terminan ingresando luego a planta permanente simplemente porque transcurrió el tiempo, ¿no? Y eso era lo que le estaba por pasar a Barrelier, que entró bajo una modalidad, la figura de los servidores urbanos, de los chalecos celestes, donde en aquel momento se dijo que nunca iban a pasar a planta, y de pronto nos enteramos a partir de este caso que estaba en un expediente próximo a entrar a una nómina de los contratos 08, que es el paso previo para pasar a planta, ¿no? Entonces, bueno, queremos que no se siga agravando este cuadro de situación, que también vale decirlo, cuando mirás la serie histórica, desde 1999 a la fecha, lo que se puede ver con claridad es que ha ido creciendo la cantidad de empleo público en la provincia y se ha casi duplicado la cantidad de trabajadores precarios, es decir, que están en una situación irregular, designados, puestos a dedo por funcionarios políticos y no sometidos a ningún tipo de concurso ni de control para el acceso a los cargos. Brenda, y los que ya están contratados, digamos, la propuesta dice que suspender los ingresos por 2 años, y los que están, ¿cómo quedan? Bueno, por eso te decía que el planteo en principio no es ir para atrás con estas designaciones, justamente porque lo que consideramos es que hay que revisar allí caso por caso, ¿no? Primero exigiendo el cumplimiento de cuestiones, da hasta bronca decirlo, básicas como son los antecedentes penales, ¿no? La revisión de que toda persona que esté prestando algún tipo de funciones cumpla una condición mínima básica, que es que no tenga antecedentes penales. Luego que sean sometidos a estos actos psicofísicos para evitar que tengamos situaciones como las que hemos visto, y que además se cumpla con la normativa. Ahora, algo que estamos detectando a partir de estas conversaciones que tuvimos con los referentes gremiales de distintos ámbitos es que en los entes descentralizados, en las sociedades anónimas, NP, en Camino de las Sierras, ¿no?, en las agencias, se ha producido un corrimiento de las tareas que tienen que llevar adelante los empleados de planta permanente, que son suplantados por estas figuras de becarios o monotributistas, y que al final terminamos teniendo 2 personas para cumplir la tarea de uno, ¿no? Y esta es la queja que los mismos trabajadores estatales de planta permanente traen. Dicen, ¿para qué están haciendo
entrar a personas a que cumplan las mismas funciones que deberíamos estar cumpliendo nosotros, ¿no? Y encima bajo estas modalidades donde después quedan, bueno, sujetos también esos trabajadores a la extorsión, ¿no? Porque esa precariedad también los perjudica desde el momento en que, bueno, son amenazados o dependen del favor político para la continuidad en esos puestos. Entonces, esto genera un conjunto de problemas en el Estado. Imaginemos personas que están en organismos de fiscalización y control, que no tienen garantías de estabilidad, ¿no? Que obviamente están ahí sujetos al favor político de la persona que los propuso. Eso indudablemente los coloca en una posición de mucha fragilidad, de mucha dependencia y de falta de autonomía para que cumplan bien sus funciones, ¿no? Entonces, creemos que sobre los que ya están hay que iniciar una tarea de revisión, caso por caso, contrato por contrato, para ver efectivamente cuáles son las condiciones en las que han entrado. Pero, Brenda, por lo pronto, que no creen, sigan utilizándose estas designaciones para que el problema termine siendo una bola de nieve cada vez más difícil de afrontar. ¿A vos te parece, Brenda, que pueden encontrar algún respaldo para este proyecto? Porque no nos consta, por supuesto, no vamos a decir una cosa por la otra, pero históricamente se sabe que los poderes políticos de turno, así como lo estamos diciendo de alguna manera, devuelven favores. Después, por supuesto, traen su gente cuando asumen el poder, ¿no?, de distintos estamentos del Estado. Entonces, ¿van a tener respaldo en esta propuesta? ¿Van a poder llegar con este proyecto? Bueno, no lo sabemos. La verdad es que el peronismo se ha encargado en el último tiempo de bloquear todas las iniciativas que llevamos al recinto, pero por lo menos queremos hacer el intento y dar la discusión. Bueno, parece que es un tema central para Córdoba. Y quiero decir también a propósito de tu comentario, primero que la manera en la que recibió la provincia a la manera en la que está hoy gobernando ha hecho ingresar más de 30.000 personas a la administración, ¿no? Sin considerar muchos de estos contratos precarios de los que todavía ni siquiera están contabilizados. De manera que, bueno, que esto tiene nombre y apellido, ¿no? No es una responsabilidad que se le pueda hoy atacar a otros espacios políticos, porque ha sido el mismo partido el que viene gobernando y que viene utilizando esta herramienta, estas designaciones, estos modos, para capa tras capa, ir de alguna manera estableciendo una red de control, de complicidades del aparato estatal, que yo creo que esa es la trama que empieza a verse, o que de alguna manera el caso de Barrier le puso un reflector, ¿no? Donde nada funcionó, donde no funcionaron los controles internos, donde no funcionan las inspecciones, donde no funciona, donde ni siquiera el que tiene que dar la voz de alerta cuando alguien falta 20 días a su trabajo porque estaba preso, ¿no? Eso te denuncia o te demuestra toda una trama que está compleja y podrida dentro del sistema. Y lo segundo, que esto nada tiene que ver con el hecho de que cuando gana un espacio político tengan la posibilidad de convocar a la gente de su confianza, porque para esa tarea están los ministros, están los directores, están los funcionarios, la gente de confianza que estos pueden eventualmente llamar para que los acompañen. Pero eso no quiere decir que tienen el derecho de ir a ocupar estos cargos, a entrar por la ventana, a cargos de estabilidad o a cargos de la administración pública, ¿no? Quiero hacer esa distinción, porque una cosa indudablemente no se puede confundir con la otra. Y se usa muchas veces como argumento, ¿no? Bueno, necesito a alguien de mi confianza, ¿no? Para alguien de tu confianza tenés toda la estructura de funcionarios públicos que, si ya no son de tu confianza, los podés despedir, los podés echar, les podés pedir la renuncia, como debía haber hecho el gobernador, como debía haber hecho el intendente, con muchos de los funcionarios que han sido, que han demostrado incapacidad para gestionar la magnitud de la crisis que vimos con el caso Agostinho. Brenda, en caso de que, suponiendo, ¿no?, de que este proyecto prospere, ¿en cuánto tiempo crees que, y se aplique, en cuánto tiempo crees que se puede llegar a sanear o a mejorar la situación de la caja de jubilaciones actual?
Mira, primero es difícil saber, porque todavía no hemos tenido ni siquiera la posibilidad de debatirlo en comisiones, ¿no? Entonces es difícil saber cuál va a ser la voluntad del oficialismo en la legislatura de avanzar con esto. Ahora, respecto a la caja, este es una herramienta que nosotros creemos que es necesario avanzar, que tiene que ver justamente con sanear lo que se llama la relación de activo y pasivo, ¿no? La cantidad de trabajadores que están aportando respecto a la cantidad de jubilados o pensionados que están percibiendo sus saberes, ¿no? Y esta distorsión, fíjate que en el último acuerdo salarial que hicieron con los trabajadores docentes, gran parte del aumento es no remunerativo, ¿no? Vuelve al mismo problema, eso no hace aporte y además perjudica a los jubilados que hoy actualmente están. Pero después hay otro componente más, no me quiero extender mucho en esto, pero hay otro componente que es central, que nosotros lo hemos denunciado, que es que el gobierno de Yallora tomó una decisión, apenas asumió, que para nosotros es absolutamente irregular e ilegal, que ha sido cobrarle intereses a la plata que la provincia le venía transfiriendo a la caja de jubilaciones, incluso durante la gestión de Schiaretti, quien en un decreto había establecido un convenio consolidando la deuda y de la cual la misma caja de jubilaciones decía que no generaba intereses, ¿no? Yallora asumió y dijo, de acá en adelante todo lo que le presta a la caja va a generar intereses y de acá para atrás también. La deuda que aún no ha sido cancelada va a generar intereses, lo hizo con una tasa muy gravosa, la tasa Bailar, parecido a lo que fue la 1050, capitalizando intereses y generó una bola de nieve donde agrandó ficticiamente el déficit de la caja para mostrarla quebrada. ¿Para qué hizo esto? Bueno, para después salir a justificar los recortes, el aumento de los descuentos que hicieron sobre los trabajadores estatales a fin del año pasado, ¿no? Es decir, hay un conjunto de decisiones que hay que corregir para realmente saber dónde estamos parados, de qué magnitud es el problema de la caja de jubilaciones y que no siga siendo el Estado provincial el principal responsable de querer llevarla al quebranto. ¿Y cuál sería el sentido de querer llevarla al quiebre? Justificar las decisiones que han tomado respecto a los recortes de los trabajadores estatales. Bien. Básicamente, es decir, si vos mirás los números del déficit de la caja, descontándole esa planilla de cálculo de intereses y el acuerdo que la provincia de Córdoba hizo con la Nación, prácticamente le alcanzaría para cubrir entre el 80 y el 90% de lo que figuraba como déficit. Ahora, si vos calculás la suma de los intereses que Yallora decidió, por razones políticas, empezar a cobrarle a la caja, algo que Schiaretti había decidido no cobrarle, esa plata te alcanza para menos de un tercio, ¿no? Entonces, le permite justificar a él seguir con decisiones que son arbitrarias, como el diferimiento, como el conocido artículo 58, que es el impuesto a la viudez, cuando la provincia le retira el 20% a las jubiladas que son pensionadas, como, la absolutamente inconstitucional la ley de equidad que aprobaron el año pasado, donde hoy ya la justicia empieza a tener los primeros fallos adversos, que incumple el 82% móvil, es decir, una serie de decisiones irregulares que terminan perjudicando el bolsillo de los jubilados. Si vos despejás los números y decís, bueno, la caja no está tan fundida como parece, no tenés espacio para tomar decisiones tan drásticas como las que han estado tomando, que obviamente generan un perjuicio para los trabajadores estatales y también para los jubilados y pensionados.